Bienvenidos. En esta ocasión conoceremos a dos de las dinastías más queridas y emblemáticas del espectáculo mexicano. Acompáñame a descubrir cómo surgieron y quiénes las integran. Comencemos. La familia Martínez Ortega, originaria de Camargo, Chihuahua, se forjó bajo el cobijo de un hogar numeroso con 10 hijos. Su padre, don Gonzalo Martínez, trabajaba en una fábrica textil, mientras su madre, doña Eva Ortega, criaba con esmero a cada uno de sus 10 pequeños. Nacida en 1956, fue la menor de los hermanos. Desde pequeña, se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde a los 12 años conoció el teatro gracias a su hermana Evangelina, quien estudiaba actuación en Bellas Artes. Pero a Alma Delfina no le gustó el ambiente, e ingresó al Instituto Andrés Soler, donde encontró un entorno más disciplinado y profesional. Su carisma natural y su belleza no tardaron en destacar. Fue entonces cuando Héctor Bonilla, su cuñado, la recomendó para participar en una obra de teatro donde demostró su talento. Fue descubierta por el director Valentín Pimstein, quien le dio la oportunidad para participar en su primer novela, Mundo de Juguete. En 1979, protagonizó El Ratero, dirigida por Ismael Rodríguez, donde hizo su primer desnudo cinematográfico, una decisión difícil, pero decisiva para su crecimiento profesional. A pesar del escándalo, la cinta la consolidó como una actriz valiente y talentosa. En 1977, conoció al actor Salvador Pineda, con quien compartió créditos en la telenovela Ladronzuela. Lo que comenzó como una simpatía profesional, se transformó pronto en un romance. Ambos trabajaron juntos nuevamente en la novela Colorina en 1980. Poco después, Alma audicionó para el programa Cachún Cachún Rarrá, pese a la oposición de Salvador. Llegó tarde a la prueba, pero improvisó una escena junto a Alfredo Alegría, y de esa chispa nació el famoso dúo de Babi y Lenguardo. El programa se convirtió en un fenómeno juvenil y catapultó a Alma a la fama nacional. Después de 4 años, su relación con Salvador Pineda llegó a su fin, debido a su fuerte carácter y celos. El romance entre Jaime Garza y Alma Delfina comenzó durante las grabaciones de la telenovela Guadalupe en 1984. Debido a los problemas de Jaime con la bebida y otras razones no aclaradas, la pareja terminó en separación en 1988. Divorciándose formalmente en 1995. A finales de los 90, se casó con Michael Smith, una pareja con la que actualmente vive y con quien tuvo a su única hija Natalia. Hoy, a sus 68 años, continúa trabajando en diferentes proyectos. María del Socorro Martínez Ortega, mejor conocida como Socorro Bonilla, nació en 1947. Desde pequeña, mostró inclinación por el arte escénico. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su debut teatral llegó en 1967, compartiendo escena con Angélica María, y un año después incursionó en televisión con la telenovela Rubí, en 1968, protagonizada por Fanny Cano. Durante los años 70, combinó teatro, cine y televisión, aunque pronto se sintió decepcionada por el cine de ficheras, por lo que decidió alejarse temporalmente de las pantallas y se reinventó como locutora en la XEW, donde trabajó durante 8 años, ganándose un nuevo público por su voz cálida y su simpatía natural. A principios de los 80, participó en exitosas producciones como Viviana, Los ricos también lloran y El hogar que yo robé, entre otras muchas. También apareció en múltiples películas exitosas. Su papel en La vida conyugal, en 1993, le valió una nominación al Ariel como mejor coactuación femenina. También mantuvo una constante presencia en el teatro. Estuvo casada con el actor Héctor Bonilla, de quien tomó su apellido artístico. Con él, tuvo 2 hijos, Leonor y Sergio Héctor Bonilla. Aunque ambos heredaron el gusto por el arte, Leonor se estableció en Texas para dedicarse a su familia.
mientras que Sergio siguió vinculado al medio artístico. Su matrimonio terminó en 1983, pero el respeto entre ambos se mantuvo intacto. Desde 2016, la actriz decidió llevar una vida libre y nómada, viajando sola por Estados Unidos y Canadá en una casa rodante que ella misma acondicionó. En 2022, celebró 50 años de carrera artística, la mayor parte de ellos en Televisa. A sus 78 años, sigue activa. Es maestra de narración oral en el Centro de Educación Artística. Además de su labor docente, sigue activa en la actuación, participando en proyectos de televisión. Evangelina Martínez Ortega es una primera actriz mexicana de teatro, cine y televisión. Desde los 14 años comenzó a trabajar como secretaria en un banco de Camargo, para ayudar con los gastos familiares. Se formó en actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes y debutó en cine en 1972 con El Principio. En televisión, apareció por primera vez en 1981 en la serie juvenil Cachún Cachún Rara. Se casó con Roberto Sosa, con quien procreó a sus 3 hijos, Roberto, Gaby y Carlota. A lo largo de más de 5 décadas, Evangelina ha alternado cine de autor, melodrama televisivo y teatro. En la gran pantalla participó en títulos clave de los años 70 como Los Albañiles, Longitud de Guerra, Las Poquianchis, entre muchas más. Su filmografía muestra una constante de personajes populares, madres, maestras o mujeres de temple, construidos con naturalidad y una presencia escénica firme. En televisión, ha dado vida a figuras entrañables y severas por igual. Dulce Desafío, María la del Barrio, Luz Clarita, etc. A sus 88 años, su actividad se ha mantenido vigente. Ha sido reconocida por su estado natal. En 2014 recibió la presea Gawi Tónara, Pilares del Mundo, máximo galardón cultural de Chihuahua, por su trayectoria en más de 50 producciones. Mario Iván Martínez Ortega nació en 1932. Desde joven, encontró en la radio su territorio natural. Con una voz cálida y firme, cultivó el oficio en cabinas. A mediados de los años 70, fue pieza fundacional de la radio informativa moderna en México como primer conductor de monitor en Radio Red. Su trayectoria combinó periodismo, locución comercial, cápsulas culturales y conducción en radio y televisión. En 1961, contrajo matrimonio con la actriz y periodista Margarita Isabel, y fueron padres de 2 hijos, Mario Iván y Eugenio. La pareja se separó en 1967. Quienes trabajaron con él recuerdan su trato cordial, su puntualidad casi obsesiva. En sus últimos años continuó activo, tanto en radio como en televisión, y mantuvo una presencia constante en la escena mediática. Falleció en 1995 a los 63 años. Su legado se escucha todavía en la Escuela de Locutores y periodistas que lo citan como referencia, y en la obra de su hijo, donde la palabra sigue siendo puente entre las historias y el público. Gonzalo Martínez Ortega nació en 1934. Estudió contaduría y formaba en actuación con Carlos Ancira y Seki Sano. Interesado en la cultura rusa, aprendió ruso y en 1960 viajó allá y cursó filología y literatura, y pasó 7 años en el Instituto Estatal de Cinematografía de Moscú, donde se graduó como director. Ahí fue asistente de Igor Talankin en Tchaikovsky. Volvió a México en 1968, tras haber incursionado como extra y asistente de dirección. En su retorno, coescribió y codirigió materiales documentales. Su ópera prima fue El Principio en 1973, una visión crítica de los albores de la Revolución Mexicana, ambientada en Chihuahua, obteniendo múltiples premios. A finales de los 70 y comienzos de los 80, dirigió la trilogía sobre Juan Gabriel, Del otro lado del puente, El Noa Noa y Es mi vida. En Televisa, fue director y productor de telenovelas como La Gloria y El Infierno.
Luz y sombra, La fuerza del amor y las superproducciones históricas, El vuelo del águila y La antorcha encendida. En 1997, recibió la medalla de la Sociedad Mexicana de Directores por 25 años de trayectoria. Falleció en 1998 a los 64 años en un accidente automovilístico cerca de Cuernavaca, Morelos. Sergio Héctor Bonilla Martínez, hijo de Socorro y Héctor Bonilla, nació en 1974 en la Ciudad de México. Desde muy joven, Sergio creció rodeado de guiones, escenarios y cámaras, por lo que el arte escénico formó parte natural de su entorno. Su carrera comenzó en el mundo del doblaje a inicios de los años 90, un ámbito en el que pronto destacó por su versatilidad, su dicción y su capacidad para dotar de matices a personajes de todo tipo. A lo largo de su trayectoria, ha dado vida a algunos de los personajes más emblemáticos de la animación y el cine internacional. También ha participado como conductor y actor de cine y televisión. Del matrimonio entre Evangelina y el director Roberto Sosa, nacieron Evangelina y Roberto Sosa Martínez. Evangelina nació en la Ciudad de México en 1969. Gracias a sus padres, creció entre sets y telones. Su primer gran aparición en el cine llegó a los 7 años, cuando participó en la cinta México, México, Rarara, en 1976, compartiendo créditos con Héctor Suárez y su tía Alma Delfina. A partir de ahí, su presencia en la pantalla se volvió constante. En teatro, su talento también floreció. Su reconocimiento en el cine llegó con La Mujer del Puerto 1991 y sobre todo con Ángel de Fuego, una película de gran impacto donde actuó junto a su hermano Roberto. En televisión, Evangelina brilló en telenovelas como Luz y sombra, La fuerza del amor, El vuelo del águila y María Mercedes. No obstante, en 2014 vivió un episodio que acaparó titulares. Durante un operativo de alcoholímetro en la Ciudad de México, fue detenida y remitida al Torito como cualquier ciudadano. Tras ese incidente, Evangelina se alejó casi 10 años de la actuación, enfocándose en su hija y en su desarrollo personal. Durante ese tiempo terminó la preparatoria, estudió algunos semestres de gastronomía y se dedicó al hogar. Su regreso ocurrió en 2018, cuando aceptó participar en el monólogo Una historia con garra y otros proyectos. Actualmente, Evangelina Sosa tiene 56 años. Es madre de María Carlota Flores Sosa, nacida en 2002, y vive en la Ciudad de México. Alterna su carrera actoral con su pasión por la decoración de interiores. Roberto Gonzalo Sosa Martínez nació en la Ciudad de México en 1970. Al igual que su hermana, creció entre foros y ensayos. Se formó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París y en la Escuela Nacional de Circo de Anni Fratellini. Además, cursó un año de cine documental e historia de la arquitectura en la Universidad de Stanford. Desde finales de los años 70 y a lo largo de 4 décadas, ha trabajado en cine, teatro y televisión. En cine, su nombre aparece ligado a títulos clave del periodo contemporáneo: Lola, 1989, El patrullero, Solo, Fibra óptica y El fantástico mundo de Juan Orol, entre muchas otras. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples reconocimientos. En televisión, ha alternado series y telenovelas, y mantiene una presencia constante en teatro. En 2025, celebró sus 55 años sobre el escenario con la obra Por la punta de la nariz. Ganó la presidencia en el Teatro Varsovia, acompañado por su madre, su hermana y su hija. Estuvo casado con la actriz Daniela Michelle Galindo Pineda, hija de Fernando Luján, con quien tuvo a su hija Baita. Su padre, Roberto Sosa Rodríguez, falleció en 2020. Actor de temperamento versátil, capaz de pasar del cine de autor al melodrama y la comedia negra, Roberto Sosa
Ha sostenido una trayectoria de largo aliento apoyada en formación sólida, riesgo selectivo en sus proyectos y una ética de trabajo que lo ha convertido en referente de su generación. Mario Iván Martínez Morales nació en Ciudad de México en 1962. Es hijo de la primera actriz Margarita Isabel y del locutor Mario Iván Martínez Ortega. Creció en un entorno artístico que marcó su vocación desde niño. Se formó en México con Héctor Mendoza, Sergio Jiménez y Julio Castillo, y amplió estudios en Londres con una beca del British Council en la London Academy of Music and Dramatic Art, LAMDA. También realizó preparación vocal en Inglaterra. En su propio sitio oficial, señala que inició su carrera profesional a los 9 años como narrador, actor, en una producción de Pedro y El Lobo con la Compañía Nacional de Teatro. Su salto internacional llegó con Como agua para chocolate en 1992. En televisión, ha alternado melodrama histórico y series contemporáneas. Destaca su Maximiliano de Habsburgo en la superproducción El vuelo del águila en 1995. Paralelamente, ha construido una trayectoria muy singular como cuentacuentos, productor y cantante de música antigua, con espectáculos familiares en los principales teatros del país y colaboraciones con orquestas sinfónicas. Su colección de audiolibros para infancia y juventud reúne más de 20 volúmenes, y su espectáculo, Un rato para imaginar, ha recibido premios de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro como Mejor Espectáculo Infantil en 2004, además del Premio Nacional Alas de Plata, por su labor artística y didáctica. Mario Iván sigue vigente a sus 63 años, siendo actor, productor, narrador y cantante. Así concluye nuestro recorrido por la dinastía Martínez Ortega. Continuemos evocando la historia de las hermanas Pellicer. Las hermanas Pellicer, Pina, Pilar y Ana, crecieron en un hogar donde el arte era idioma común y la curiosidad, una forma de educación. Hijas del abogado César Pellicer Sánchez y de doña Pilar López de Yergo, formaron parte de una familia amplia de 8 hermanos, con raíces tabasqueñas y vida capitalina, arropadas por la influencia afectiva e intelectual de su tío, el poeta Carlos Pellicer Cámara, cuya presencia en casa no era la de un monumento solemne, sino la de un cómplice que abría ventanas a la literatura, la historia, la música y el mundo. Pina, nacida en la Ciudad de México en 1934, fue la llama más temprana y, paradójicamente, la más perdurable. Se formó en espacios universitarios y en el INBA, y desde sus primeros pasos llamó la atención por una cualidad poco frecuente. Su presencia parecía respirar en pantalla. No decía los papeles, los habitaba. En poco tiempo, hiló trabajos decisivos en el cine mexicano, como su conmovedora esposa de Macario, en 1960, o su espléndida protagonista en Días de Otoño, y dio un salto internacional en One-Eyed Jacks, en 1961, al lado de Marlon Brando, sin perder su naturalidad ni su raíz. De Pina se recuerda la limpieza del gesto, la precisión del silencio, la manera en que una mirada bastaba para contar el subtexto entero de una escena. Su carrera fue breve, y su muerte prematura a los 30 años, en 1964, dejó una estela de hipótesis sobre lo que pudo haber sido. Pilar, nacida el 12 de febrero de 1938, eligió una ruta más larga y expansiva, que empieza en la danza contemporánea, atraviesa las clases de actuación con Sequizano y se afina con una estancia de 6 años en París, becada por el IFAL, donde rozó otras maneras de decir y de mirar el teatro y el cine. Cuando se planta de regreso en México, a finales de los 50, trae una caja de herramientas técnicas y una confianza serena. Su filmografía dialoga con los grandes autores y con el melodrama crítico, como en Nazarín, en 1959, Pedro Páramo y La Choca, 1974, por la que recibe el Ariel a Mejor Actriz,
demostrando que el naturalismo también puede ser arrollador. A lo largo de décadas, participó en telenovelas, series, montajes teatrales y películas donde no había papeles menores. Para Pilar, toda escena tenía un centro, y su obligación era encontrarlo. En lo personal, unió su vida durante años al escultor estadounidense James Metcalf, relación que fue diálogo creativo y puente hacia otras artes. Con él, tuvo a la actriz Ariane Pellicer, extendiendo el linaje escénico. Falleció en 2020 a los 92 años. Ana, nacida en 1946, fue una escultora y orfebre. Llegó con James Metcalf a Santa Clara del Cobre, Michoacán, en 1973, y fundó la Escuela de Artes y Oficios Adolfo Best Maugard, un laboratorio donde la enseñanza no era vertical, sino contagiosa. Ahí, entre hornos, yunques y martillos, Ana consolidó una estética que combina memoria y contemporaneidad, y al mismo tiempo tejió una red de mujeres artesanas que encontraron en el cobre no solo un medio de expresión, sino una vía de autonomía económica. Por esa labor artística y social, recibió numerosos reconocimientos en la década de 2010 y 2020, entre ellos la medalla Gertrudis Bocanegra, y se volvió referente de cómo el arte puede modificar la vida cotidiana sin perder sofisticación ni belleza. Ariane Pellicer nació en París, Francia, el 12 de noviembre de 1962. Es hija de la primera actriz Pilar Pellicer y del escultor James Metcalf. Muy joven se integró a Cachún Cachún Rarrá, donde creó a Nina, la punk, personaje icónico de la TV ochentera. Ella misma ha contado que su Nina fue un guiño a Nina Hagen y a la escena punk temprana de la Ciudad de México, elementos que convirtieron a Ariane en una pionera de esa estética en televisión abierta. Formada en artes escénicas, consolidó oficio en el teatro universitario con Salvador Garcini, en montajes como Sonata de Otoño, Revelación Actoral y Sonata de los Espectros, Mejor Actriz. Reconocimientos que varias semblanzas institucionales registran. También ha participado en el Festival Internacional Cervantino y en montajes con Juan José Gurrola. En cine, su filmografía combina producciones nacionales e internacionales. En televisión, tras Cachún ha encadenado telenovelas y series como Vencer el Miedo y Vencer el Desamor, además de participaciones en unitarios. Hoy, a sus 62 años, la actriz y productora mexicana Ariane Pellicer continúa activa en la escena artística, trabajando en proyectos de teatro, cine y televisión. En los últimos meses, se ha destacado por participar en la puesta en escena Madres, El cielo es el límite, y por sus publicaciones en redes sociales. Gracias por quedarte conmigo hasta el cierre. ¿Qué otra dinastía artística te gustaría explorar? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video.